Bienvenidas y bienvenidos a Vivencias Bien Vividas, tercera temporada. Aquí reconocemos a las personas que sin ser famosas han aportado algo a la sociedad desde su trinchera. Te invito a que te suscribas a mi canal, @Yodesa, que le des like a este episodio y lo compartas para que cada vez más personas puedan conocer estas vivencias bien vividas. Hoy entrevisto a Francisco Cesati. Él nos habla de su vida, pero también de cómo fue que es uno de los pioneros en todo lo que tiene que ver con reciclaje, con materiales reciclados, con PET, y nos da toda una cátedra al respecto. Vamos con él. Estimado Francisco, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Gracias, Yolanda, a ti por permitirme aquí participar contigo. Te felicito por este programa. Muchas gracias, Francisco. Y bueno, vamos a presentarte para que nuestra audiencia te conozca. Luis Francisco Cesati Vega, originario de la Ciudad de México, estudió en la UPIXA del IPN, Ingeniería Industrial y posteriormente Contaduría Pública. Trabajó en empresas como Seguros La Provincial, Banco Mercantil del Norte, y después de unos años entró a trabajar a una empresa fabricante de maquinaria para reciclar plástico al área de ventas y diseño de equipos, donde trabajó 29 años. Le tocó ser pionero en la era del reciclado postindustrial en México. Hoy es pensionado, pero se mantiene activo, vendiendo equipos y dando asesorías, pero sobre todo se dedica a llenar los huecos que dice dejó en su vida. No, pues con esta semblanza ya tenemos mucho para platicar. Y Muy bien. me gustaría empezar con en esta entrevista preguntándote sobre tu niñez, porque fíjate que yo tengo una teoría. El ingeniero nace, así tal cual. ¿En qué sentido? Todas las personas que estudian ingeniería, normalmente desde su niñez, esto se va como manifestando, ¿no? Son personas que Sí, desarman las cosas, las vuelven a armar, componen no, y sí. descomponen, son muy observadores, o sea, yo sí creo que las personas que estudian esta carrera de verdad que lo traen ya, ¿no? Es algo que traen desde dentro. ¿Tú qué opinas? ¿Cómo te fue a ti con Sí, eso? no, de acuerdo, ¿eh? Mira, yo creo que eh, es mejor un ingenioso que un ingeniero en muchas ocasiones, ¿no? Y sí, depende de que le guste esos detalles que no sabría yo cómo describirlos, pero sí la minuciosidad, cómo funciona algo, y yo lo redondearía en una palabra o en una frase que es el poder de asombro. Es gente que se asombra por todo, por muchas cosas. Eh, sí, por ejemplo, yo voy en la calle últimamente, bueno, ya desde hace tiempo, y como veo que todo el mundo va con el celular caminando, de repente lo guardo, alguna vez inicié así, y, y me doy cuenta que en la ciudad hay muchísimos árboles. O sea, poca gente ve, la verdad, los árboles que hay en la Ciudad de México. Y hay unos frondosos, grandotes, y poca gente los ve porque que están clavadas en el celular, ¿no? Pero ahí creo que es parte de lo que tengo del poder de asombro. Yo me asombro por todo, ¿no? Me gusta mucho ver cosas, investigar, verlas. Y es eso que dices, ¿no? Es lo que comentas, Yolanda. Sí, fíjate que tienes mucha razón, ¿no? En realidad creo que las personas hoy en día, incluso hasta estamos, me incluyo, ¿verdad? Desarrollando un problema en el cuello por todo el Sí. tiempo estar así, ¿no? En esta postura, viendo el celular. Y a veces incluso caminan en la calle viendo el celular y se pierden de la maravilla que es vivir Sí, en una sí. ciudad, la que sea, ¿no? La que sea, porque cada ciudad tiene lo suyo, pero como bien dices, ¿no? Este poder de asombro que tienes tú desde niño y que lo sigues manteniendo, pues es lo que también de alguna manera alimenta la creatividad, ¿no crees? Sí, 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 pero sí, sí, es eso, creo que es eso, pero como dices, la gente nace, yo creo que nace con eso, ¿no? Por ejemplo, yo nací en una vecindad en la colonia Doctores,
muy, muy vieja, ¿no? O sea, cuando llegamos ya era vieja y ahí vivimos. Al lado de la vecindad había unos baños de un piso, ¿no? Baños de estos, no sé cuántos baños habría, ¿no? Y me acuerdo que subía a la azotea y veía las ramificaciones de las tuberías y se me hacía algo fantástico, ¿no? Así, nunca usamos ese baño, ¿no? Pero se me hacía fabuloso ver las tuberías y me imaginaba que era no sé, una instalación así de otro mundo, ¿no? Entonces, te digo, el asombrarse, o me acuerdo que últimamente he ido a la vecindad y es una puertita que tiene 1.5 metros de entrada. Y cuando yo era muy niño, me acuerdo que era así una entrada gigante, ¿no? A lo mejor habrá tenido unos 20, 30 metros de profundidad o 40, no, 30 metros, y se me hacía larguísima, ¿no? Y ahorita la veo y es bien cortita, ¿no? Pero entonces ahí me doy cuenta del poder de asombro que tiene gente que vive mejor. ¿Por qué? Porque se imagina cosas, ¿no? Es lo que me ha pasado. Y ya de ahí más para acá, por ejemplo, entré a trabajar. Fíjate, el primer trabajo que tuve, mi papá tenía una vulcanizadora, que es donde no nada más parchan llantas, sino que le ponen el piso, porque era una vulcanizadora que estaba dentro de una camionera, de camiones urbanos, ¿no? Entonces Ya. eran llantas gigantes, grandotas, y de repente a los 15 años se le antojó empezar a llevarme, pero ahí me tenía que levantar a las 5 de la mañana, me llevaba, estábamos 6, 7, 8, y me regresaba. Y no, pues obviamente, imagínate, los primeros días llorando, llegaba a mi casa y mi mamá me abrazaba. Pero ahí aprendí yo a trabajar porque yo era el chalán del chalán. O sea, no es que porque mi papá fuera el dueño tenía ningún beneplácito de estar ahí, sino que tenía que entrar y trabajar. Y hoy lo celebro y lo festejo y se lo agradezco porque eh, algo importante te da la facultad de tratar con gente. Que sea gente no muy culta, pero empiezas a tratar gente y empiezas a vivir la vida. Creo que es donde uno empieza a vivir cuando en los trabajos empiezas a vivir con ¿no? diferentes vidas, diferentes historias, pero que se centran en el trabajo que estás haciendo. Y ya después el siguiente trabajo que tuve, el primero fue en una aseguradora, ahí como ves, pero fue un trabajo muy especial porque yo entré en una época en la que estaban computarizando el sistema de esos seguros, la provincial, y nos tocó pasar de las hojas a, a meterlas en una computadora, en una base de datos, y que fue en noviembre, diciembre, y trabajaba muchísimas horas extras, y era un reto ahí muy importante para esa empresa. Y también el trato, lo que me acuerdo muy bien, que lo importante es el trato con la gente, aprendes a obedecer, a captar instrucciones, llegar temprano y o sea, llegabas como, no te imaginabas cómo podías llegar cuando posiblemente alguien me hubiera dicho, mi mamá mi hermana la grande, ay, ¿cómo te vas a ir hasta allá? ¿Y cómo vas a llegar? No, pues tú ves cómo le haces, ¿no? Entonces también aprendes eso, a moverte en la calle y a captar instrucciones. Y siempre, por ejemplo, me asombraba de ver las impresoras que tenían ahí, de impresoras de esas son de rollo, que eran como, el papel empezaba a dar vueltas por todo, es un ruido estrepitoso, y me preguntaba cómo trabaja esto, y lo veía, y me encantaba estar ahí, ¿no? Y después, por azares de la vida, me fui a trabajar a un banco, que el mismo amigo que me había llevado ahí a los seguros me dijo, pues vete al banco mercantil. No, ya fui, hice mi solicitud, entré y me encontré ahí, fíjate, me encontré ahí un amigo, él trabajaba ahí, que lo conozco desde tercero de primaria. Que hoy día tendré 55 años de conocerlo, es Germán Normandía. Pero ya nos hablábamos desde entonces, ahí nos reencontramos y volvimos a revivir, ¿no? Una nueva vida en trabajo, ya con dinero, que es diferente cuando eres joven que en la primaria, secundaria, que yo estuve con el primaria, secundaria.
donde convives con alguien, donde el dinero, no hay dinero, ¿no? O sea, no te daban para ir al cine apenas, o te ibas en camión. A nos gustaba ir mucho al cine. Había veces que íbamos a 3 cines el mismo día. Y ya en el banco ya me lo volví a encontrar y ahí conocí a mi esposa. Ella trabajaba en personal, eh, pero no me contrató, estaba de vacaciones cuando yo entré, vivía cerca de donde yo vivo. Algún día nos fuimos en el metro, nos tocó coincidir y de ahí fue el flechazo, ¿no? Y obviamente ella conocía a Germán, entonces rehicimos una nueva amistad de los tres, una nueva vida, unas nuevas historias los tres, y ahí continuamos. Ya después Germán se casó, nos separamos un poco, tuvo un hijo, somos compadres, soy su padrino, y al día de hoy nos seguimos viendo. Bueno, es la parte así de amigos. Y aparte tengo amigos de la secundaria que todavía nos vemos, como 8 o 7, que tendremos 50 años todavía de vernos, ¿no? A Y nos ver, vemos quiero con hacer, mucho gusto. perdóname que te interrumpa, quiero hacer ahí una pausa, porque esto que estás Sí, diciendo, aparte que es muy hermoso, lo de cómo conociste a tu esposa, creo que es bien importante esto que comentas, ¿verdad? Esas amistades que se conocen desde que eres niño, cuando, como bien dices, no eras nadie, no tenías nada, ¿no? Son como muy puras y a veces hasta muy duraderas, porque aunque la vida te lleve por diferentes caminos, creo que te une algo muy especial, ¿no? Que es haber vivido esa etapa de desarrollo, descubrimiento, de crecimiento, ¿no? Entonces, qué bonito que sí, tengas una amistad de tantos años y que además, bueno, pues aunque ya eran otras circunstancias, prevaleció ese cariño, ¿no? Y esos recuerdos de niñez. Pero me encanta la idea de cómo conociste a tu esposa, porque yo pensaba, bueno, es que el sí, destino es el destino, ¿verdad? sí, 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 sí. Sí, ella trabajaba en personal, yo trabajaba en las sucursales, ¿no? Y alguna vez hubo una reunión ahí en la central y nos vimos, resultó que salimos y cada quien se fue a su casa y íbamos, y ella vivía en el metro Xola, en el metro viaducto, y nos fuimos, ¿no? Y ya de ahí para acá, pues ya nos hicimos novios, tuvimos como 2 años, 4 años de novios, nos casamos y hasta hoy, ¿no? Tengo 2 hijos. Y bien, la verdad, muy bien, ella, la pasamos muy bien, nos reímos mucho. Bueno, más bien me festeja todo lo que yo hago y sé que es chistoso, ¿no? Pero vivimos muy bien hasta el día de hoy. Platicamos, leemos cosas, vemos televisión, la llevamos bien. Nuestros hijos trabajando, y bien, la verdad, muy bien por esa parte, ¿no? Ay, Y las felicidades. amistades, te digo, mis super amigos son los más, sí, son los amigos, una vaca y otro, bueno, una vive en Cuernavaca y vamos para, Francisco, pues muchas felicidades por este matrimonio tan bonito. sí, tenemos 40 años de casados, felices, hemos convivido muy bien. Cuando tuvimos el primer hijo, ella dejó de trabajar y de ahí para acá está en la casa, pero ella hace varias cosas, ¿no? Toca el piano, toca la guitarra, lee, ve mucha televisión, yo también, y es psicóloga. Entonces, créeme que es muy interesante las pláticas que tengo con ella, porque si estamos viendo alguna serie o algo, oye, le digo, mira, cómo es que es psicótico, ya me da ahí sus definiciones, ¿no? Y leemos cosas afines que platicamos, le gusta la política y la verdad la llevamos muy bien. Vivimos solos los dos aquí en un departamento. Nos divertimos mucho, nos reímos y la verdad convivimos muy bien, ¿no? Entonces esa parte está muy bien. Y regresando a la historia que tengo de vida, eh, vamos a decir que después de ese trabajo de mercantil, fíjate, bueno, en el banco, trabajamos, yo en sucursales, llegué a ser, yo era asistente de la dirección, muy bien, y estando en una sucursal,
un cliente me dijo, no, vente conmigo, mira, que vente conmigo, y total que me fui con él. Y al año, casi así cronológicamente planeado, cerraron la empresa. O sea, el dueño se llevó todo, nos dejó ahí morir solos y a buscar trabajo, ¿no? Y con una desesperanza, pero con el apoyo de mi esposa, o sea, siempre no me exigió nada más de lo que yo estaba haciendo, busqué y me topé con unos clientes que yo atendía en la sucursal de Polanco, que trabajaban de vendedores de una empresa que se llama Princel, que hacen juguetes para bebé, carriolas y todo esto, ¿no? Sí, sí. Y me dijeron, Francisco, pues vente para acá, mira, y me llevaron a la oficina de los dueños, que son de la familia Pagani. Ahí ya entré con ellos, me encontré con un señor Sergio Foresti, que en paz descanse, que yo lo atendía en el banco, y me abrió la puerta, a ver, Francisco, vente, te voy a presentar al dueño y a ver en qué puedes estar. Y todo eso por la atención que le daba. O sea, resulta que yo creo que si no lo hubiera atendido como lo atendí, pues no me hubiera llamado, ¿no? O sea, ni siquiera me hubiera buscado, ¿no? Claro. Y de ahí ya entré, me topé con el ingeniero Pagani, una de las empresas que tenía se llama Pagani di Comet, y ahí fabricaban o fabrican molinos, equipos para reciclar plástico. Llegué ahí con ellos y él dijo, a ver, Francisco Cesate, usted de ingeniero industrial, trabajó en bancos y trabajó aquí, acá y acá. Dice, bueno, vamos a ponerlo, dice, en crédito cobranza no, porque no. Y luego en gerente de producción no, pues porque no tenía tanta experiencia ni conocía tanto como debía de ser un mecánico. Y ya empecé a trabajar y empecé a conocer industrias, todo esto del plástico. Me recuerdo muy bien una feria de inversión fue que alguien, un cliente me dijo, nuclear, quiero reciclar nuclear. Y yo, nuclear, ¿qué es? Y empecé a investigar. Pues, ¿de qué me habla, no? Y resulta que es de alto peso molecular, pero yo entendí mal. Y de ahí empecé a estudiar todo esto del plástico. Ya los tipos que hay, que hacen, como se hace, pero teniendo del negocio del reciclado. Y aprendí muchas cosas muy interesantes. Conocí empresas, industrias increíbles, así grandísimas, y procesos de producción. Fíjate, a mí me tocó, bueno, ¿por qué salieron los envases de PET para las bebidas? El PET lo inventaron, no existía y algunas, no sé, un grupo internacional dijo, oye, vamos a hacer un plástico que pueda sustituir al vidrio y que tenga la apariencia del vidrio para las bebidas gaseosas o, no, ni siquiera para el agua, para las bebidas gaseosas. Entonces inventaron el PET, que lo hacen de 3 elementos químicos, o sea, 3 refinerías diferentes participan en eso, que no había en el mundo. En lo que las fabricaron, se tardan 5, 6, 7 años en hacerlas, y empezó a haber, entonces era una publicidad muy grande para el envase de PET. Todos los primeros que conocimos fueron los retornables, las botellotas de, de PET. Y me tocó que un cliente, una persona X, me habló por teléfono una vez y me dice, oiga, fíjate que tengo un plástico que quiero vender para reciclar, que la me da los envases, me deja Carlos, está gratis, quiero ya que hay que ponerlo y se venden. El plástico, así como lo tiene, que hay post-industrial, que es el que sale mal, digamos, en las plantas, es el post-industrial, o sea, de 1,000 botellas, si salen 20 mal, ese es post-industrial, que están vírgenes, no están sucias, etcétera, y el post-consumo. Entonces, ese era post-consumo. Y le digo, mire, lo único que puedo hacer con esto, todo, porque en una casa ahí con eso, le digo, es molerlas, hacerlas chiquitas y ver dónde las tira, porque no había
no se reciclaba en aquel entonces, ¿no? Ya después ya siguió avanzando el PET, empezaron a sacar para bebidas no retornables, ya nos empezó a tocar los no retornables de PET, y la ventaja siempre es que es transparente, parece vidrio, pero y además no se rompe, ¿no? Hay quien dice que una botella, un refresco de, de PET, como un refresco en botella de vidrio, una Coca-Cola, por ejemplo, una Coca-Cola fría, hay quien dice, sabe mejor en vidrio que en plástico, ¿no? Que en PET. Bueno, puede ser porque como es un material higroscópico, hay una cuestión química ahí que hace que posiblemente sí o posiblemente no. Bueno, y de ahí, pues sigues aprendiendo cosas, ¿no? Entonces, fíjate, un detalle importante, creo que es el poder de asombro, ¿no? Que vas sabiendo. Antes las embotelladoras tenían sus fábricas de vidrio, entonces transportar todas las botellas de vidrio a las plantas donde les ponen el líquido, eran camiones, ¿no? Así, muchísimos, ¿no? Ya les ponen la bebida y salen, ahora sí que salen con refresco, ¿no? Y aquí el mundo, lo que inventó los ingenieros, es que primero hacen lo que se llama una preforma, que es una ampolletita chiquita, con la cuerda arriba, que es lo que es de una botella, ¿no? Mira, te lo explico, te lo explico. Esta botella, como nació, es que esta parte está igual y todo lo demás es una ampolletita chiquita, Ah, o sea, chiquitita. De tal forma que así pueden transportar millones contra miles de botellas de vidrio. ¿Sí? O sea, claro. el primer bajón de costo fue el transporte de las botellas, ¿no? Ya después la tapita, ¿no? Poco. Bueno. Y entonces con eso las meten en una máquina que las calienta en la parte de la ampolletita. Te digo, esta es una ampolletita así, de este Ujú, tamaño. ujú. La calientan, la inflan con aire y ya después ya le meten el refresco y hacen todo esto, ¿no? Entonces de ahí las botellas chiquitas, las grandotas. Oye, Por eso te has Francisco, topado. Sí, perdóname que te interrumpa, porque sí me sí, gustaría situar a las personas que nos están viendo de qué año estamos hablando, porque hoy en día todo esto es tan común, todo esto es ya parte de la vida sí, diaria, pero en aquel entonces esto fue una innovación, fue algo que verdaderamente sí, cambió la mundial. industria, ¿no? Cambió el mundo, cambió el mundo. Mira, yo creo que fue en los 70 y finales de los 70, principios de los 80, Mm, cuando salió este boom de los envases de plástico. ok. Pero se tardó años, ¿eh? O sea, fue así años en que lucubraron todo, las plantas, cómo hacerlo, pruebas, hasta que ya se hizo industrial. Ujú, Y las embotelladoras, pues, lo primero se los implanta la matriz, ujú. pero después ven los beneficios, porque te digo, en transporte así se ahorraron, en roturas de botellas, etcétera, ¿no? Bueno, entonces después de eso, ya que se hacen las botellas, te decía, perdón, hay ya ves que ahorita las botellas de agua tú la abres y es un papel, o sea, tú la aplastas y es un papelito así, si la aprietas mucho se sale porque está muy delgadita. Ujú. Eso lo hacen con una ampolletita chiquititita y también se ahorran ahí. Entonces, dependiendo del peso de la botella, en millones de botellas, imagínate lo que se ahorran. No, Y están las retornables que todavía son grandotas y gruesas. Esas botellas tendrán como 10 o 20 veces que se puede reutilizar, porque si se va rayando y eso la quitan de la línea, pero se recicla. Bueno, fíjate, otro detalle importante que quiero comentar. ¿Te acuerdas que antes, cuando salieron las botellas de PET, había unas grandotas redondas que abajo tenían una cosa negra como base? sí, sí, No sé si sí, eran las grandes que eran de 2 litros sí, 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 más de 2 litros, tenían abajo una tapa, una base negra. sí, una base. Ajá. Eso lo hacían para que tuviera algo, para que no bailara, porque el fondo era así redondito, ¿no? Ujú. Hubo alguien, imagínate nada más el que se le ocurrió,
que hiciera estas hendiduras Mm, para evitarse esa tapa y que se mantuviera parada. claro. Pues ese fue otro cambio que así cambió la vida industrial de esas empresas. Eh, Se les hizo esa parte de que a alguien se le ocurrió y excelente idea. Y después, ya ves que las botellas de agua tienen la tapa más delgadita Ajá. es decir, las botellas de agua, hay unas que son de la mitad. Ujú. Bueno, esos pocos gramos que se ahorran, Sí. es un dineral, ¿eh? O sea, son millones de botellas diarias y todos los gramos que le puedan quitar una botella es ahorro para las plantas, ¿no? También a alguien se le ocurrió hacerlo y se hizo. Otra innovación así del PET es que antes las tapas adentro tenían un plastiquito que se llamaba EVA, bueno, se llama EVA. Eso lo hacían como la corcholata para que no se saliera el gas. Ujú. Después los ingenieros inventaron un tipo de tapa que cerraba, sellaba y ya no se sale el gas de las botellas. También una innovación asombrosa, ¿no? Wow. Y entonces imagínate, en las millones de tapas que se hacen, antes tenían que adicionarle ese plástico aquí adentro, antes tenían aquí adentro un hulito, ya no Ujú. lo tienen, y eso hace que también se ahorren millones y millones de pesos y de dineral, ¿no? Bueno, entonces te digo, ahí viene lo del PET, empieza a haber un exceso de PET en el mundo, de botellas, y viene la cuestión del reciclado. Te voy a hablar ahorita del reciclado del PET, que es lo que más anda en la boca de todo, ¿no? Bueno, ok, entonces, esta es una botella de PET Ok. tradicional. Para reciclar esta botella, nos topamos con un problema. Número uno, si le quitas la etiqueta, se queda algo pegado aquí. Tenemos la Ujú. etiqueta, la tapa y el cuello. Ok. Resulta que esta botella, fíjate, hasta eso pensaron, ¿eh? Ajá. Para reciclarla, para volver a hacer botellas, tú necesitas quitarle este pegamento. Se llama hot melt. Ese pegamento, para quitarlo, si lo haces así en tu casa, necesitas calentarlo, ponerle sosa cáustica y tallarlo y se quita. Ujú. La maravilla de esto es que cuando lo lavan, cuando se recicla, hay unas tinas que el PET no flota, se va para abajo, la tapa, el cuello y la etiqueta flotan y se va para arriba. Entonces, en el reciclado eso permite que lo que se va para arriba es el PET y se manda para un lado y se recicla. Y lo que va para abajo, lo sacan por un lado y ese se recicla. Y lo que flota, que son las tapas de etiqueta, se va por otro lado y se recicla aparte. Entonces ahí se aprovecha el 100% de la botella. Wow. Ahora, te digo, para quitar el pegamento, tú requieres ponerlo en agua caliente, 80, 90 grados, meterle sosa, y al estarse moviendo, esa fricción hace que se despegue el pegamento, la sosa hace que encubra o empanice el pegamento y se quita y ya se va para un lado, ¿no? Ujú. Entonces tú ya tienes esa hojuela sin el pegamento y la puedes reutilizar en hacer botellas o lo que quieras, ¿no? Claro. Y luego aparte tienes lo que flota, que es la tapa y la etiqueta, que lo puedes mezclar, lo fundes y tienes un material que es entre polietilenos, polipropileno. Pero resulta que hay grados, fíjate nada más, hay grados de proceso en los plásticos, que esta tapa es un grado inyección y esta etiqueta es un grado extrusión, es decir, esta es un molde que la hace y esta es una máquina que hace una tira de papel. Ujú. Hay una planta que se llama Alto Pro que hace esto en una máquina que tiene 10 metros, o sea, es una hoja que hace, son 10 metros de ancho y hace Wow. rollos, pero así de millones y millones de kilómetros. Ujú. Es una planta que tiene como unos 50 metros de largo, fabulosa. Bueno, entonces hace todas estas etiquetas y la de los cigarros.
esta etiqueta de plástico, que es polipropileno, la hacen ahí. Bueno, entonces ya tenemos los tres componentes. Todavía hay plantas de reciclado que separan la etiqueta de la tapa con otro proceso y reciclan esto por un lado y esto lo reciclan por otro lado. Con esto haces unas piezas y con esto haces otro. Con esto se hace, por ejemplo, se hace fleje. Puedes hacer fleje con este. Ahora, este tiene un truco. Y ves, ya ves que hay bolsas de plástico del súper, antes que había bolsas del súper, que tú bueno, les ponías lo que cargabas y no se rompía, o sea, resistía el peso. Pero si la haces así, se abre muy fácil. No sé si me explico, o sea, tú la agarras, la jalas y no se rompe. Pero si la jalas de los lados, se abre. O la rafia, que es los hilos de plástico, tú lo tensas y no se rompe. Pero si lo agarras por un lado, se desalacha. Muy fácil. ¿Sí te ubicas? Sí, es verdad, sí, sí, Ok. sí. Ese es un proceso que se llama orientación. O sea, en la máquina se orientan las moléculas de ese plástico y hace que por un lado no se rompan, pero del otro lado se rompen. Y hay procesos que hacen biorientación, es decir, que hacen que no se rompan ni para un lado ni para el otro. Por eso las abritas, las bolsas de cacahuate nadie las abre, porque ni se rompen así, ni se rompen así. Claro. Entonces, hay varios dientes ahí que andan fuera por las bolsitas de cacahuate que no las puedes abrir, nada más con tijera. Y eso lo hacen, no, y aparte con diferentes capas, pero en fin, entonces volvamos al reciclado del PET. Entonces, imagínate hacer eso que te platico, pero en miles de kilos por hora. Es decir, hay plantas de 1,000 kilos, de 2,000 kilos, de 4,000 kilos por hora, y es una industria gigante. Son taques de 10,000, 20,000 litros con agua caliente, calderas, resistencias, luz, energía, muy grandes. Hay una en México que se llama PetStar, que es la de las más grandes del mundo. Son ahorita 2, 4, 6, son 8,000 kilos por hora. Wow. Recicla 8,000 kilos, ahí te va. 8,000 por hora por 24 horas son 192,000 kilos, o sea, 192 toneladas diarias, y la verdad casi trabajan 365 días del año. Esa es de la Coca-Cola, son varias embotelladoras, varios grupos de la Coca-Cola que la mantienen y trabaja. Es una planta fabulosa, es un monstruo y hay algunas, permiten, hicieron un auditorio donde dan pláticas y luego te llevan por la planta caminando, es una maravilla. ¿En dónde está? ¿En qué ciudad? Está en Toluca, Ah, está en Toluca. ya. Si quieren ir, se puede conseguir si juntas a unas 10, 15, 20 gentes, se puede hacer una visita. Bueno, entonces ya tenemos por un lado el PET y por otro lado tenemos las etiquetas y las tapas. Entonces, fíjate, dependiendo del grado que le quitas de pegamento, es lo que tú puedes reutilizar. Tú tienes que quitarle todo el pegamento cuando lo lavas Ujú. para poder volver a hacer una botella. Hay procesos post lavado, como la fibra corta. ¿Qué es la fibra corta? Es poliéster. Resulta que el PET es polietileno tereftalato. Es la misma composición que el poliéster, los hilitos de poliéster. Ok. Que para hacerlos también son máquinas donde entra el PET, las hojuelas molidas, lavadas, Mm. las meten en un extrusor que básicamente es un gusano con un cañón, resistencia, se calienta y al final salen hilitos de un cabello o menos. Ujú. Esos cabellos caen por gravedad y empiezan a dar vueltas por todos lados y hacen un hilito de fibra de PET que es poliéster. Y fíjate nada más, para hacer el algodón se requiere una máquina que es como una peinadora. O sea, llegan las pacas de algodón, las meten en una como peinadora y empiezan a hacer el hilo Ujú. de algodón. Ujú. Pues resulta que agarraron esa tecnología para meter la fibra de PET para hacer fibra
de PET, de poliéster. Entonces, por eso tú te topas hoy día con un chaleco que te vale 50 pesos, 40 pesos, porque lo hacen de material reciclado, que es entonces todo lo que sea barato de poliéster, todo es hecho por material reciclado de PET. Entonces tienes esa forma de industrializarlo por allá. Hay también algunas colchonetas que se hacen también de este proceso, pero entonces vámonos a las botellas. Entonces, Pero espérame, antes te quiero comentar algo. En sí. realidad estoy sorprendida del número de toneladas Sí, sí. diarias que se reciclan. O sea, imagínate si no existiera el reciclaje, ¿a Sí, no, dónde no, iría a parar sería, eso? sí. Y hay, fíjate, en México, que así plantas gigantes, hay, está PetStar, está Grupo Allen, todas las botellas de Pinol, Ujú. todas las verdes es material reciclado, Mm, 100%, todas. ujú. Y esas las lavan con sistemas que les vendimos en Pagani, el comer donde trabajé, y toda la maquinaria hecha por nosotros, casi no inventada, pero con detalles y procesos que copiamos de algunas otras industrias. Y fue bueno, es un orgullo para mí, para México, que hay plantas que donde tienen equipo 100% mexicano, ¿eh? Inclusive algunas líneas en Estados Unidos vendimos en el extranjero. Es mucho el PET. Entonces tú ves en las carreteras que pasan los trailers con pacas de PET. Van a algún lado, si van en alguna carretera, tú sabes que va a Michoacán hay unas, en Monterrey están otras, la de PET Star que está en Toluca. Por ejemplo, las de Huevo San Juan, Ujú. todas las conchas, las hacen con PET reciclado. Ellos compran botellas, lavan el PET y hacen esas conchas para los huevos, ¿no? Las Y sí, transparentes. las transparentes, sí. Ajá. También con equipo nuestro. Mm, Entonces, esta gente de Huevos San Juan es una integración total de cosas mexicanas. Vaya, qué bueno. ahora sí que gallinas, desde las gallinas hasta ese envase. Y también es un proceso muy interesante. Hacen una lámina, pues un molde, pero en miles de kilos por hora. Porque venden, me creo, 5 millones de huevos diarios. Es una producción, o sea, si alguien se pusiera a buscar cuántos huevos se consumen en México diario, millones. Ujú. ¿Cuántas botellas de PET se reciclan? Toneladas, y más o menos una botella, un kilo de botellas son como 100 botellas. Entonces tú calcula esas toneladas en número de botellas, son el número de botellas que se hacen, inclusive importamos también botellas para reciclar. Bueno, entonces todo eso, todo ese PET se recicla y llegó un momento del PET que era más caro, porque hay fluctuaciones de los precios. Ujú. Y más que nada depende del precio del petróleo, ¿no? Ujú. Entonces, había veces en los años que trabajé que costaba más caro el PET reciclado que el PET virgen. ¿Por Ujú. qué? Pues por las variaciones de los precios del virgen. Ujú. Pero el PET reciclado no puede costar menos porque hay un costo de operación muy grande. Claro. Entonces imagínate todo el agua que tiene sosa, hay que tratarla, quitarla para tirarla, reutilizarla, que también lo del agua es todo un proceso así extraordinario, ¿no? Bueno, ¿qué hicieron las empresas muy grandes mundiales? Dijeron, tiene que haber un mínimo de material reciclado en nuestras botellas. La Coca-Cola empezó con el 10%. Entonces, ¿qué hizo? Que algunas plantas que existían, ahora sí que las compró y se puso a fabricar ellos. Y ellos pueden trabajar en números rojos, porque es una política de utilizar material reciclado. Por lo pronto, la E-Pura, hay un agua de la Coca-Cola. Todas las botellas es Ciel, cien creo por que es, ciento ¿no? reciclado. Sí, ¿verdad? Estas, esta botella es 100% reciclable.
Esta botella la hacen 100% con material reciclado y es por cuestión de políticas de la Coca-Cola. Ujú. Le entró la Pepsi-Cola y varios más, ¿no? Jarritos, ¿no? Por ejemplo, porque no tienen tanto volumen. Entonces, la conciencia ecológica de las empresas hace que metan esa parte y aunque pierdan dinero, muchas lo siguen haciendo, ¿no? Ah, pues Y eso es otra vez, bueno saberlo, ¿no? Eso es bueno saberlo sí, 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 también, porque sí, a veces satanizamos mucho, ¿no? A estas empresas y la verdad es que, pues si están haciendo algo por el medio ambiente, porque te mucho, repito, mucho. si no lo reciclaran, ¿qué pasaría? Ya estaríamos inundados de Sí, PET. sí, 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 sí. Sí, no, no, es todo es una industria gigante que hace que haya ese material reciclado. Y hay muchas cosas que usamos que son de material reciclado, de PET. Ahora, yo como veo cuál es el problema que hay de las botellas que hay en la playa y todo eso. Número uno, que los gobiernos no hacen lo suficiente para que esa basura no esté ahí, porque tiene que haber una forma de que la gente la tire en algún lugar, pero no ponen nada, no hay nada. Y al gobierno le toca retirar esas basuras, ¿no? Pero en fin, bueno, Pero, a ver, espérame, Francisco, es que esto tiene cuestiones muy, muy profundas, no solo políticas, sino también económicas. A ver, sí, sí, ahí te sí, va, te sí. voy a comentar lo siguiente. Me tocó ver en Suecia que ellos tienen en las calles 10 contenedores y cada contenedor, porque separan todo, que el papel, el plástico, el cartón, el PET, las latas, o sea, todo, y tienen contenedores que la gente tiene que separar en su casa por ley y tiene que Ujú. depositarlo ahí, ¿no? Y además limpio. O sea, no es de que Sí, una sí, lata sí, toda lo sucia lavan, sí. la tienen que Sí. enjuagar y ponerla, ¿no? Entonces, ¿pero qué pasa acá? Hay toda Mira, una te digo que industria de gente que vive en los tiraderos de basura, de recoger y de separar la basura, pero ya en el tiradero, ¿no? Te voy a no. decir algo. Aquí, por ejemplo, en esta ciudad, quisieron poner la política de separación de basura y no lo vas a creer que la misma población dijo que no, porque le iban a quitar el trabajo a la gente que llega a los contenedores, se mete ahí y empieza a revolver la basura y a sacar lo que puede reciclar, ¿no? O sea, Sí, ahí es donde veo la gran diferencia entre las economías de los países, ¿no? sí, sí, Entonces, sí, sí. es un problema bien profundo, bien fuerte el reciclado, ¿no? Que Eh, sería ideal hacerlo, porque eso sería algo maravilloso para el medio ambiente, pero también aquí dijeron que no querían que el gobierno hiciera negocio, sino que mejor las personas lo hicieran. Fíjate que sí, así es, ¿eh? O sea, tú lo ves así por fuera como productor de basura y lo ves, y yo estaría yo de acuerdo en eso por lo que conozco, fíjate. En la Ciudad de México, toda la basura que se tira, ya sea que tú la separes o no la separes, o toda la basura cuando llega a un camión o en el carrito, aquí en la Ciudad de México, por lo pronto, la abren, separan cartón, separan vidrio, separan aluminio y separan PET. Uh -huh, Y empiezan a llenar bolsas, ¿no? Ya ves que ahí andan los camiones con sus uh bolsas. -huh. Esas eh, separación que hacen en costales van a un lugar donde se los venden. Uh -huh. Entonces hay un lugar, originalmente lo que vendían era chatarra, o sea, compraban, o sea, la gente ven, andaban los carros comprando chatarra, o la gente juntaba chatarra, las llegaba a un lugar donde les compraban en poco, ¿verdad? Uh -huh. Esa chatarra, y después dijeron, oye, fíjate que la gente está juntando PET, o más bien para que me traigan el PET, te compro, los chatarreros dijeron, te compro el metal, te compro los envases de PET, te compro el cartón y te compro pues, las latas de aluminio. Y eso hace que se concentre en un negocio eh, eh, esos 4 o 5 elementos, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Que con eso tú le das trabajo a uno más desde el que recoge la basura, que separa, hasta el primer negocio. Ese lo acopia,
hace pacas y las vende al que hace el vidrio, al que hace el cartón, y al que hace el PET a los de la chatarra. Entonces aquí en la Ciudad de México se da ese movimiento bien, que ahora sí que lo poco que ves en la calle, la verdad es poco lo que queda en la calle, ¿no? Que eso ya le toca al gobierno recolectarlo, le sale más barato, no se dan cuenta que le sale más barato que la gente de los pepenadores ya se llevaron toda esa basura contra la que por volumen debería de ver, pero ahí está. Ujú. Ya después se van los tiraderos, entonces tú vas a un tiradero aquí de la Ciudad de México y es algo increíble, son unas bandas de 2 metros de ancho por como 40 metros de largo, donde separan todo, separan, 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 y ya llega, ya la basura, la verdad es poca, ¿no? Al final. ¿Qué pasa en tu región? Una vez me hicimos un estudio para ver qué pasaba con el PET en la parte de Guanajuato. Entonces fuimos por las calles, vimos cómo estaba y después fuimos a los tiraderos. En los tiraderos ya finales, normalmente es un ejido, es un terreno que lo renta y el ejidatario o los ejidatarios, y ahí ponen la basura. Diario no juntaban un costal de PET. Ujú. Uno, no lo llenaban. ¿Por qué? Porque ya lo habían separado antes. Ujú. Entonces, ¿cuál es la ventaja de que en ese tiradero final no haya cartón y no haya PET y no haya metal? Que bajan el volumen de uso en el tiradero. Ujú. Eso suena bien, ¿verdad? Ujú. Bueno, eso pasa en México y es lo que seguramente pasó ahí donde estás, que como todo es negocio aquí, bueno, en todo el mundo es negocio, pero normalmente algunos dicen del gobierno, mira, ponemos una política donde hacemos eso de que la gente, los, los, los pepenales no agarren el PET, por decir el PET y el aluminio y el cartón, y que vaya a donde nosotros ponemos el tiradero, y de ahí nosotros lo agarramos y nosotros hacemos dinero. Pues no, porque ya existe todo ese mecanismo con la gente, con los pepenadores, que lo hacen. Entonces, y hay dinero para ellos, para el que compra esas botellas y para el que sigue, los transportistas. Y eso aquí en México yo lo veo bien, que funcione así, funciona bien. Bueno, por ejemplo, en Costa Rica lo quisieron hacer así tipo Canadá. En Canadá tú tiras una bolsa y nadie la puede abrir, ¿eh? O sea, casi es un delito que tú abras una bolsa de basura. Ujú. Pero resulta que tienen que tirar toda la bolsa de basura y tienen que procesar mucho, o sea, yo creo que 5 o 6 veces más toneladas de basura si le quitaran lo reciclable, pero no los dejan. Ujú. Entonces, yo creo que aquí como funciona, está bien, nada más darle más elemento a los pepenadores, pero digo, es una cuestión ya de política, pero yo estaría de acuerdo en eso, ¿no? ¿Está bien? Bueno, lo Oye, una siguiente, pregunta. ¿Y no sí. crees que en un futuro ya no haya pepenadores, sino sean robots, ¿no? Los No, que se metan nunca, a ¿eh? la basura, a separar y todo. No, 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 no. No, no, porque tú requerirías, hay unas máquinas que pasa la basura y la clasifica. O sea, por un lado, eh, pasa y con aire, cuando identifica un tipo de basura, la avienta y se va para un lado, ¿no? Ujú. Esos equipos son muy caros. Y si falla algo, te para toda una línea de tirar basura que no, 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 no se puede. Yo creo que no va a haber forma de que se haga, ¿eh? Ujú. Porque toda la basura, fíjate, depende de las regiones. Te digo, en esta parte del Bajío donde fui a ver los tiraderos, poca basura, pero ya la orgánica y las bolsas de plástico. ¿Por qué no se reciclan las bolsas de plástico? ¿Por Cierto. qué crees? ¿Por qué? Porque pesan muy poco. Es decir, Mm. si tú eres pepenadora, tú agarras 4 sacos, 4 costales de azúcar o de harina, de esos Ujú. son de 20 kilos. Si tú metes botellas de aluminio aplastadas, te caben como 4 o 5 kilos. O sea, agarras la botella, la aplastas, las metes y queda una tapita así. Tú haces como 15 o 20 kilos.
Ujú, Si tú metes envases de PET y no los aplastas, te caben como, no, medio kilo, sí, como medio kilo, ¿no? Pero si las aplastas, puedes hacer 1,5 kilos, 2 kilos, porque bajas el volumen. ujú, Entonces, ese es el truco. Fíjate, otro truco. La botella está hecha, estas rayitas, para que tú le hagas así y se aplaste. ujú. Le pones la tapa y esto ocupa menos volumen que la botella entera. Eso es lo Claro. que debemos de hacer con las botellas. Entonces, si tú metes en ese costal esas botellas aplastadas, es un poco más de peso. Ujú. Y si tú metes bolsas de plástico, por más que metas, no va a pesar nada. Entonces, no es negocio para los pepenadores colectar bolsas de basura. Por eso las Entonces, hicieron biodegradables. no, no, ahorita te explico lo biodegradable. Ajá, Acuérdame ahorita de decirte, bueno, entonces déjame seguir rápido por el tiempo. sí, Entonces ya vimos que el PET se hace en las botellas, se hace fibra corta y se recupera. Con las tapas y la etiqueta también se hacen materiales. Otro material que se hace con el PET es para flejar, ¿no? El ya. verde que ves transparente. Y ese no requiere ser que no tenga tan poco pegamento porque es verde, ¿no? Lo que pasa con el pegamento Ujú, es que hace gris a la botella, por eso hay que quitarlo. Bueno, ujú. y aparte tienes que peletizarlo, tiene que ser una máquina que sea grado alimenticio y es toda una ciencia, ¿no? Entonces esa es la parte del PET. Sí, Y entonces en el mundo se recicla, pues yo creo que se recicla el 70% porque es negocio claro, reciclarla, ¿no? claro. Entonces, ¿qué pasa con las bolsas de polietileno? En la basura tú te puedes encontrar muchos tipos de bolsas. Una bolsa de súper, de las de antes, de Walmart, digamos, es polietileno. Ujú, Las bolsas por ejemplo, los costales o las bolsas de comida para perro, ujú, esas bolsas tienen 5 capas, fíjate. Cuando las fabrican, le ponen una capa de nylon, una de polietileno, una de propileno, micros, o sea, si es delgada, imagínate los micros que tiene. Entonces, imagínate la máquina para hacerla. Ese material no se puede reciclar porque no es uno nada más, sino son varios. mm, Entonces no se puede. Hay bolsas de polipropileno que suenan ujú, y hay las de polietileno que no suenan. claro, Entonces ahí tienes que separarlas. Por esto de lo biodegradable, también así la buena ondita hace que todo que vamos a hacerlas con materiales biodegradables. Bueno, una vez me tocó una persona que conocía a un superpersonaje de la Bimbo y le dijo, oye, te voy a dar todas las botellas, todas las bolsas del pan integral de Bimbo. ujú, Y nos la llevó para hacer pruebas para reciclado. Entonces ya la lavamos, la flotas y todo eso. Y había que peletizarlas, que es hacer bolitas del plástico y hacer unos granitos. Y se las llevé a un amigo que le dijo, oye, mira, haz esta maquila. Bueno, de un día para otro, ya lavado y molido con el sol, empezó a salir humo de las bolsas porque era material orgánico, reciclable, todo esto, ¿no? Empezó a salir un humo y se intoxicaron sus trabajadores. ah, Uy, se me habló, yo, oye, Francisco, ya tal se hizo todo ahí un show, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué pasa las- con la película o con las bolsas biodegradables? Entonces hicieron con maíz y luego hicieron que se deshacen y luego que molecularmente se hacen chiquitos, bueno, pero de todos modos llevan mezcla de bolsa, de polietileno, o sea, todas las películas o bolsas reciclables tienen la base que es polietileno y aparte llevan ese material reciclable. Bueno, ese material es reciclable o más bien es degradable o biodegradable, pero en laboratorio, o sea, en las condiciones de laboratorio, presión, temperatura, tiempo, sí se... Y resulta que en la vida real, en la basura, no se dan las mismas condiciones.
Mm. Entonces resulta que es basura, basura de basura, porque también no se pueden reciclar por ese componente que tienen. Uh, Entonces es como que una cuestión de imagen nada más, y resulta que se quitó, ¿no? O sea, no se pudo. Además de que una bolsa que te cuesta 10 centavos, con ese material te cuesta 40 centavos, porque es muy uh, caro. ujú. Entonces, imagínate el negocio, pues no hay negocio, ¿no? Entonces medio le pusieron a poner nada más los sellitos de reciclable, ¿no? O biodegradable, pero no se da. Bueno, esa es la historia que pasó del bolso, y así como que dijeron, mire, esa historia de las bolsas déjalas, ¿no? Y sigue habiendo polietileno. Bueno, entonces, otro material, otra cosa que se hace con la fibra de PET es Ujú. la fibra de escoba. Ah, La claro. fibra de escoba, fíjate, se hace con PET y le ponen, si tú agarras una fibra de PET y la dobla, se queda doblada. Ujú, Entonces, para que tenga flexibilidad, o ujú, sea, está así, si es puro PET, la doblas y se queda así, ¿no? ujú. Para que tenga flexibilidad, le meten las etiquetas tarán, de las botellas, y en esa combinación hace que se haga flexible. Entonces ahí tú estás reciclando PET y el polipropileno de las tapas. También la industria se acopla ahí a todo, ¿no? Antes se hacían de puro PVC, entonces por eso ahora hay escobras de fibra de PET, igual de buenas, ¿no? O duran más. Oye, Bueno, una pregunta, ahorita que hablas de las tapas. Yo he visto unos corazones en las cuales te piden que les pongas tapas porque son para ayudar, por ejemplo, a niños con cáncer, o sea, son de asociaciones civiles uh-huh. que reciclan la pura tapa. ¿En realidad es negocio? No, porque es muy poco lo que o sea, en las toneladas si tú tienes un negocio de reciclado de PET, requieres comerte diario unos 10,000 o 15,000 kilos diarios. Ujú, Entonces, ¿cuánto crees que se pueda juntar? Bueno, pero en fin, pero sí hay gente que esas las junta, sí las suma a otras más que consiguieron, y sí hay alguien que se las compra, porque suma a lo que tiene, pero sí, esa sí es buen punto ecológico para la causa que lo hacen, y sí se reciclan. ah, ok. Lo malo es que, por ejemplo, echan una tapa de un Gerber de fierro y ya no se hace tan barato reciclar porque tienes que separar las tapas de metal de las de plástico, pero vaya, eso sí hay gente que lo hace, tienen asociaciones y acuerdos con asociaciones que sí, o sea, sí se recicla. Ujú. Fíjate, no, sí, sí, eso sí es buena medida. Y tú ves menos esas tapas, que de todos modos casi toda la gente la tapa la deja, ¿no? En la botella, pero aplástenlas, hay que aplastarlas para que ocupen menos volumen. Pero sí existe y sí se hace. Ahora, negocio, Ahora, negocio, no sé si realmente, como dices, yo creo que el negocio es el volumen, ¿no? Porque, sí, 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 sí. ejemplo, aquí en casa, o sea, yo sí tengo conciencia ecológica y sí guardo y separo el cartón y separo el papel blanco y separo mil cosas, ¿no? Sin embargo, hace poquito fuimos, llevaba la cajuela llena de cosas de PET, llevaba, y acabaron dándome 30 pesos, ¿no? Entonces, Mm. esto que dices, a ver, lo hago por una convicción de ayudar al medio ambiente, porque en realidad ni la gasolina, ni el tiempo, ni el lugar que tienes almacenando, ¿no? Y eso también Exactamente, el espacio que desanima. sí, Claro, te desanima sí. como ciudadano, ¿no? A veces me gusta más cuando los gobiernos hacen campañas de que te dan un árbol o de que te dan un kilo de frijol o una cosa así, o Ujú, un sí. kilo de arroz por el reciclado. Creo que eso te motiva más. Pero esto de que tú recicles y que separes y que llegue el camión de la basura, revuelvan todo,
eso hace que la gente también se desanime, ¿no? O sea, las dos cosas, el que todo lo revuelven y que ya tu reciclado valió para nada, y el que si tú juntas y lo llevas a vender no te den nada, pues también eso hace que, pues yo por ejemplo digo, ya, ¿para qué hago eso, no? Me gasto más Sí, en sí, tiempo y en ir a llevarlo en la gasolina y todo que lo que te dan, y no, te digo, sí, repito, no porque uno quiera hacer negocio, sino porque simplemente te desanima que te sí. paguen 50 centavos un kilo de Ah, cartón. sí, claro, sí, 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 sí. Bueno, mira, yo creo que ahí, eh, la- la- si se supiera que esas bolsas de basura, por ejemplo, yo creo que lo ideal sería tener una bolsa de basura para puros envases de PET. Ujú, Otra de otros, porque es reciclable. Entonces tú metes botellas de PET, de Tetra Pak, de latas, de, ¿qué más metes? Bolsas. Y, por ejemplo, si tú abres un jamón en estuche, ujú, lo de arriba es de un material, lo de abajo son 5 o 6 materiales. Eso es, no se puede reciclar, no es ujú. costeable. Entonces hay plásticos caros reciclables, ¿no? Bueno, entonces yo creo que si tú tienes una bolsa donde separas el puro PET, pero lo aplastas, otro donde tienes cartón, latas y otros, y los orgánicos, y creo que es eso, ¿no? Con eso la gente de la basura, con que abre esa bolsa de puro PET y lo mete en su saco de puro PET, con eso le ayudas. Mm. En lugar de que tengas una bolsa en la que abre y tiene que quitar por un lado el Tetra Pak, por otro lado echa las envases de PET, en otro echa la lata, en otro echa el papel que tiraste. Yo creo que eso es lo que podría ayudar a ellos, pues que básicamente es ayudarlos a ellos, porque ellos ya en lo que separan lo van a vender. Eso acaba en un negocio, ¿eh? Eso Pero acaba en un fíjate que negocio. esta idea que tú das me parece muy solidaria y muy padre, ¿no? O sea, porque realmente a esas personas también les estás evitando, porque también mis respetos, o sea, esto de que metan las manos, yo los veo sin guantes, sin un cubrebocas, o sea, así meten las manos a lo que se arriesgan, ¿no? Con todo lo que No, no, se les no, son compone, no, no, no. superhombres, ¿eh? O sea, son superhombres. Fíjate, comento rápido. Una vez me tocó ir al tiradero de Boca del Río en Veracruz, Uh-huh, tal que fuimos, ¿no? Cuando llegamos, primero, no huele tú, que te imaginas que ese tiradero donde hay mariscos, ay, olé horrible, no huele a nada. Entonces tú llegas, así, un camino ahí todo así, llegas y ya entras y sobre la basura, que son terrenos muy grandes, está todo negro, así como que se ve así medio como que es una masa que... Cuando llega un camión que de volteo llega, se echa de reversa, se abre y tira la basura, en ese momento vuelan los buitres. No, vuelan y se hace una nube que tapa el sol, ya se va y vuelven a bajar. Esos, los sopilotes o los buitres, se comen todo lo orgánico que está echado a perder. me encantó, Y es por eso que no huele el claro. tiradero, de veras, no huele el tiradero que digas, ay, que no aguanto, no soporto, nomás en aquí de la Ciudad de México, sí, ahí en Aragón, sí, ahí sí no soportas el olor. Pero allá no huele por eso. Y cuando baja el camión, tiran la basura, entran gentes, empiezan a abrir bolsas y ahí se paran. O sea, el acopio se da desde ahí. O ya sé que se da desde antes, porque hay entidades donde dicen que los que recogen la basura oficialmente no deben de separar la basura. Uh-huh. Pues mal, porque si la separas antes de que llegue del gobierno, es que los del gobierno quieren que llegue ahí el PET para que el negocio sea de ellos, Claro. pero es mejor que lo hagan otras gentes y se llegue a reciclar. Fíjate, ¿qué pasa con los envases de Tetra Pak?
Ah, ok. ¿Cómo se reciclan? Eh, todo esto es toneladas, ¿eh? Ujú, Miles de kilos por hora o sí, miles de miles. Se tú hablas de 1,000 o 2,000 kilos por hora. Los envases de Tetra Pak los llevan a una planta recicladora, los meten en una licuadora, ponte un motor de 500 caballos eléctrico, es del tamaño de un carro. O sea, un carro es un motor de 500 kilos, 500 caballos de fuerza. Entonces es un tanque con unas aspas. Es una licuadora gigante. ujú, O sea, al principio es una licuadora de, no sé, 30,000, 20,000 litros. ujú, Tiene un eje que gira. Entonces, le ponen agua, le ponen los envases de Tetra Pak y empieza a girar, empieza a deshacer. Ya lo sacan en agua y ahí salen tres componentes. Aluminio, no, fíjate, la botella de Tetra Pak tiene 5 capas. Tiene, creo que es el nylon o polietileno, aluminio, polipropileno y otra vez nylon. Tiene 5 capas ujú, en lo que es la pared de la botella. Cuando lo meten a la licuadora, por un lado con el agua se va el cartón, el papel, que es la fibra corta, ujú, se llaman fibra corta, que es blanca, ¿no? ujú, Esa la mandan por agua por un lado y después la exprimen y sacan unas planchas de fibra corta de papel y ujú, esas se venden por un lado. Y te quedan las bolsitas, la bolsita así tal cual, de aluminio con polietileno. ujú, Entonces una vez participamos con Tetra Pak. Fíjate, Tetra Pak las tiene blancas y la competencia que es Tetra Brick las tiene cafés. ujú. Entonces la gente prefiere el blanco Claro. que el café. Cuando es más caro y más contaminante hacer papel blanco que café, porque Claro. para hacerlo del café, pasarlo al banco tienen que pasar son químicos y luego muchísima agua, y ahí sí es más ecológico un papel café que uno blanco. Mm, Pero en fin, aquí en México la gente no usa papel de baño café, tiene que ser blanco. En otros lados sí. Bueno, ya después de que quedó la bolsita, queda algo de papel o de fibra en esos bolsitos. Entonces, Tetra Pak nos pidió la participación para separar lo que quedaba del plástico del papel. Entonces ya hicimos unos sistemas que metemos en aire y daba vuelta, ta, 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 ta. Y al final separábamos la fibra corta. Ah, fíjate, separábamos la fibra que quedaba, la bolsita, las tapas y los cuellos de las botellas. ya. Entonces ahí con ese sistema tú reciclas la tapa del Tetra Pak, que es como Ujú, esta, ¿no? ujú, Sabes que las botellas de Tetra Pak traen su botellita. sí. Entonces separábamos, bueno, la fibra se separa por un lado, se va a Kimberly Clark, por decir. Después separamos las bolsas con aluminio y las tapas. Con ese aluminio, que se llama polialuminio, las láminas de plástico, unas láminas o sea, se meten molidos, se meten en láminas y se hacen unas láminas de plástico negociazo. ¿Por qué? Porque es reciclado, vale muy barato y para la gente pobre la utiliza. Entonces son láminas que llegan ya ves que hay láminas así onduladas Sí, para los acanaladas que techos, le llaman. Ujú, que eran de asbesto antes. sí. Ahora las hacen de eso y cuesta nada y duran casi toda la vida, ¿no? Entonces, de esa forma, el tetrapack que tú tiraste en tu casa en una bolsa, normalmente se va para allá. El PET se va para allá, todo el aluminio y las latas de metal se van para otro, y es lo que se recicla de la basura. Ya. Se recicla mucho, la verdad.
Ay, Francisco, no, yo creo que este tema nos da para horas y horas de Sí, plática. La sí, verdad está súper interesante. Yo te agradezco mucho porque hoy aprendí muchas cosas que no sabía y sobre todo creo que nos estás creando una conciencia, ¿no? De entender todo lo que pasa cuando tú tiras a la basura una botella, cuando no separas sí, para los pepenadores precisamente, y sobre sí, todo me encanta que cada vez hay más este uso de la naturaleza. Esto que comentaste de Veracruz, de los buitres o de los sopilotes, se me hace sí, eso es increíble. Sí, una maravilla. O sea, es que si esto se aplicara en todos lados, o sea, realmente tendríamos tiraderos más limpios y además contaminaría menos el manto sí, creático, ¿no? A final de sí, 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 cuentas. sí. Entonces, qué interesante. No sabes cómo te agradezco este tiempo. Nos disculpamos de antemano porque por ahí el internet, creo que estamos haciéndolo en un momento en el que mucha gente está metiéndose al Sí, internet y entonces se alentó un poco, pero creo que se rescata lo más importante, ¿no? Que es tu bien, Yolanda. conocimiento y de verdad tu plática fue maravillosa. Así es que de verdad te lo agradezco. Ah, pues gracias, mira, muy bien. Me emociona mucho, hablar de esto. Me gusta muchísimo y me emociona, ¿no? Y la experiencia de haber conocido todo eso, ¿no? Me encanta. No, muy valiosa, muy valiosa. Y bueno, pues sé que sigues dando asesorías y que sé que sigues activo Sí, aún después de la jubilación. Así sí, es sí, sí. que si tienes alguna red social o algo donde si alguien te quiere contactar, pues si la tienes ahorita fresca y si no me la mandas y en la descripción del video la ponemos para que te Sí, ok, te la contacten. mando, sí. Claro que sí. Perfecto. Muy bien, Pues Yolanda, pues muchísimas gracias, mira, gracias, Francisco. Y bueno, pues también le damos volví las a gracias. rememorar cosas, ¿Perdón? perdón, volví a rememorar cosas muy, no, que rememoré cosas muy padres de mi vida, ¿eh? Entonces te agradezco mucho de este No, qué momento. bueno. De eso se trata estas vivencias bien vividas. Y también le agradecemos a quienes nos acompañaron hasta aquí. Los invitamos a que se suscriban al canal @yodesa, que le den like a este episodio y lo compartan para que cada vez más personas conozcan estas vivencias bien vividas. Muchísimas gracias, Francisco, y que tengas un Muy excelente. bien, Yolanda. Y ti. Hasta luego. Gracias, gracias a todos. Hasta luego. Gracias. Gracias.